Bienvenido a este espacio donde las palabras no solo son contenidos, son herramientas para cambiar tu mentalidad y tu vida. Aquí hablamos de lo que pocos dicen, pero lo que muchos necesitan saber. Si estás buscando crecer, este es tu lugar, este es tu espacio. Recuerda, yo soy el pastor Melesio Valverde y esto es Cara a Cara. Bienvenido a este nuevo episodio y seguiremos hablando acerca de las familias. Hoy tengo un invitado muy especial, alguien a quien aprecio mucho, alguien que nació en esta iglesia, creció en esta iglesia, sirvió en esta iglesia, pero hoy Dios lo ha llevado a administrar o le ha llevado al pastorado. Estoy hablando de alguien que aprendió a amar al Señor y a servir al Señor en esta iglesia. Está conmigo nada más y nada menos que Daniel Pisa, el pastor de Yaguachi, pastor de Iglesia Peniel Yaguachi. Él quien está ahora trabajando con familias, trabajando con personas que están creciendo espiritualmente y damos gracias a Dios. Así que te damos la bienvenida, Daniel. Bienvenido a este nuevo episodio. Pastor, un gusto para mí estar acá. Bienvenidos a este tiempo, amigos y hermanos. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Creemos que así será esta noche, pastor. Dani, algo interesante que quiero conversar contigo es que, bueno, yo me recuerdo cuando tú llegaste acá a esta iglesia con tu esposa y ese día tú conociste al Señor. Cuéntanos un poquito de ese detalle. Bueno, yo recuerdo también claramente ese tiempo, ese día, porque fue algo que marcó realmente un antes y un después. Y cuando uno es marcado por Dios, eso uno nunca se olvida. Y yo recuerdo, fue un domingo, 31 de octubre, y fue algo muy especial porque días anteriores yo estaba en mis últimas andanzas, por así decirlo. Un amigo me había predicado, me había compartido el evangelio, y ese domingo mi papá me invitó y llegamos acá en la tarde. Entonces, ese día me acuerdo que estaba un pastor invitado predicando y fue un tiempo muy bonito, muy especial y le entregué mi vida a Jesús ese día, junto con mi esposa. Nunca lo voy a olvidar, fue el día que conocí al Señor y de ahí empezó este lindo tiempo con mi Señor. Mira, dices algo interesante, ¿no? Junto con tu esposa. O sea, todo lo contrario a lo que pasa en otros casos, como en el mío, ¿verdad? En el mío, el que le entregó a Cristo mi vida primero fui yo, luego mi esposa como a los 6, 7 meses, después de mucho tiempo de oración. Pero contigo, qué chévere poder experimentar esa entrega junto con tu esposa. Y luego cuando llegaron a casa, ¿qué dijeron? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Eso fue, mire, primero es una bendición obviamente estar con mi esposa. Yo me acuerdo que yo le invité a ella ese día y vinimos y todo. Yo fui el primero cuando hicieron el llamado que pasé y recibí al Señor. Y yo esperaba que mi esposa esté enseguida al lado mío, pero no pasó enseguida. Pasaron unos minutos y de ahí ella luego cruzó y pasó al frente. Cuando regresamos a casa, ya luego de todo ese tiempo de ministración acá en la iglesia, pasó algo interesante. Yo llegué y cuando estaba entrando a mi casa, yo la miro a mi esposa y yo le digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y me entró una duda, porque yo sabía que eso era un cambio. Pero ahí viene ella, palabras sabias, y me dice, Daniel, si ya hemos tomado esta decisión, tranquilo que Él nos va a ayudar. Esas palabras de nuevo me dieron ánimo y yo dije, es verdad, vamos a continuar. Entonces yo soy bendecido de que mi esposa haya llegado ese día conmigo a los pies de Cristo. Mira, qué lindo son esas palabras de ánimo que no te dejaron desmayar, porque uno enseguida se preocupa, ¿y qué va a hacer de los amigos? Sí, ¿Y sí. qué va a hacer? Y la gente que te conoce. Y los que te conocen, pero ahí estaba, ¿verdad?, tu esposa para sostenerte. Y luego, pasó ese tiempo muy bonito. Y luego, ¿cómo fueron creciendo juntos? ¿Cómo dijeron, bueno, aquí me quedo, quiero servir al Señor? O sea, ni por aquí que algún día ibas a ser pastor. No. Bueno, fue un tiempo de nuestros inicios hermoso. Lo que sí recordamos nosotros es que cuando venimos a la iglesia y conocimos al Señor, lo amamos con mucha pasión. Y eso nos ayudó a nosotros a poder continuar, nos congregábamos fielmente. Algo que nos ayudó muchísimo fue que enseguida nos captaron unos líderes en su célula. Nosotros creo que no estuvimos ni 3, 4 semanas y ya estuvimos en una célula. Entonces eso nos ayudó muchísimo. Tuvimos gente que estuviera con nosotros, que aprendimos de ellos, nos dieron seguimiento y enseguida ellos nos motivaron y ellos nos mostraban a dónde nosotros podíamos ir en el Señor. Entonces, desde el inicio eso fue muy importante para nosotros. Pero ustedes no vinieron sola, porque me acuerdo que tu niña mayor vino chiquitita. Claro, nosotros tenemos 2 hijas. La mayor en esos días tenía 3 años, mi hija menor no nacía. Y cuando vinimos ella tenía 3 años. Y ella también empezó ese tiempo con nosotros. Desde los 3 años mi hija está acá con nosotros en la iglesia. Qué chéverísimo. Qué impactante es esto. Mira, una familia es cautivada por el corazón del Señor. Es trabajada en el Señor.
y hoy está sirviendo. Entonces, cuando regresan a casa, toman la decisión de seguir, aman la visión, aman la iglesia. Y cuando les toca servir, ¿qué? Porque Sí, esa es otra etapa. es otra etapa, sí, es una etapa de compromiso. Pero cuando uno está enamorado de Dios y uno entiende lo que Dios ha hecho por uno, uno realmente busca cómo retribuirle eso al Señor. Nosotros estábamos conscientes de que nuestra vida antes de llegar estaba al borde del colapso. Mi matrimonio estaba a punto de perderse y en el momento que conocemos a Cristo, empezando por mí como cabeza, yo entendí que yo estaba llevando a la ruina mi matrimonio. Y ahora que mi Señor estaba restaurando mi casa, entonces lo mínimo que yo podía hacer era servirle. Y comencé a servirle con pasión, comencé a servirle con mi esposa, entregados totalmente, y nunca fue una carga. Fue un privilegio porque si el Señor nos amó con pasión, lo mínimo que podíamos hacer nosotros era eso también. Mira, qué bien que tú dices esto, no fue carga, es un privilegio. Si nosotros cambiáramos el término de ser carga o compromiso por el término de privilegio, todo cambiaría. Todo Porque, cambiaría. porque a la gente le huye a los compromisos, pero cuando tú entiendes que es un privilegio, ahí quieres estar. Así es. Entonces, es importante que tú digas eso, que servir al Señor es un privilegio que nos es dado a nosotros. Y yo recuerdo que sí, que ustedes comenzaron a servir al Señor juntos, vivían y viven apasionados por el Señor. Y luego, ¿cómo fue tu primera casa de bendición, al liderar tu casa de bendición? Porque ese es otro Sí. nivel, otro tema, ¿no? Sí, también es un poco chistoso porque me acuerdo de nuestros líderes de Casa de Bendición, ellos siempre estaban hablando y decían que nosotros teníamos que proyectarnos a también tener nuestros discípulos y todo eso. Y bueno, desde el inicio a mí me gustó mucho el liderazgo. Si bien es cierto, ya en el mundo tenía un liderazgo para lo malo y yo sabía que el Señor quería usarme ahora para algo bueno. Entonces, y yo siempre le decía a mi líder, ya tenía unos 8 meses más o menos de convertido, y yo le decía a él para abrir mi casa de bendición, mi célula, pero él me decía, todavía no, espérate. Entonces yo seguía yendo cada viernes fielmente, no faltábamos, y ni al mes yo le decía nuevamente, yo quiero abrir mi célula, quiero abrir mi casa de bendición. Hasta que un día él me dijo y me dice, mira, dice, en el momento que tú abras célula, tú abras tu casa para hacer esa reunión, tú nunca la vas a poder suspender. En el momento que tú inicias, tú ya no la puedes suspender por nada. Entonces, cuando él me dijo eso, de cierto modo yo entendí que era un compromiso. A veces uno quiere decidir por emoción, pero tiene que entender uno el compromiso que abarca ese liderazgo. Entonces ya así fue, yo no le dije más. Habrá pasado 2 o 3 meses a lo máximo, porque creo que al año ya fuimos líderes. Y él se me acercó y me dijo, ahora es el tiempo. Y así fue, fuimos un viernes, inauguramos, y ese nuevo tiempo de ahora tener que compartir la palabra con amigos y vecinos nos impulsó a nosotros mucho más a buscar del Señor. Pero fue un tiempo también de desafío para nosotros. Ahora, de desafío, pero también de crecimiento. De crecimiento. Porque cuando una cosa es que tú estás sentado escuchando y otra cosa es que tú tienes que dar. Así O es. sea, viene mayor responsabilidad y obviamente entendemos que al mayor responsabilidad, mayor privilegio de estar sirviendo al Señor. Entonces, es importante. Ahora, ¿tu familia qué papel juega en todo esto? Es un papel importante. Siempre fue importante. Con mi esposa siempre estuvimos juntos desde el inicio. La Biblia dice, no, mejor son dos que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. Y en todo momento nos estuvimos animando. En el liderazgo fuimos de la mano siempre con ella. Yo creo que nadie puede hacer la obra solo. La esposa, la familia es un pilar fundamental. Como sabemos, la esposa no está atrás, está al lado de uno. Y yo no creo que haya alguien que diga que pueda solo, pastor. Ahora, bien tú me dices eso, no puedes solo. No, es difícil que puedas solo, necesita la ayuda idónea. Pero allá hay otro puntito muy importante, la bebé. Porque yo sé, porque obviamente yo conozco al Señor y mis hijas desde muy chiquititas, la una tenía creo que año y casi iba para los 2 años, la otra tenía como unos 3 meses y conocemos al Señor. Pero qué importante es ser equilibrado, servir al Señor y no descuidar a nuestras hijas. ¿Cómo te fue con ese aspecto, con la niña? Porque, Sí. porque había una niña de 3, 4 años ahí. Sí, sí, exactamente. Bueno, para nosotros ha sido un aprendizaje. Nosotros veníamos de un contexto distinto antes de conocer al Señor. Mi esposa trabajaba, yo trabajaba. Y yo creo que más o menos fue como a los 2 o 3 años que ya mi esposa dejó de trabajar. Entonces, nuestros primeros años de cristiano, se puede decir que la iglesia, el liderazgo y el trabajo, tanto de ella como de mi parte, hizo que nuestra hija todavía esté sola por un tiempo. Entonces, fue una parte que nosotros tuvimos de deuda para con nuestra hija, pero que el Señor poco a poco fue corrigiendo. Entonces, yo creo que eso es muy importante que entendamos
que debemos administrar ese tiempo para que nuestros hijos no se sientan solos y podemos acompañarlos a ellos. Muchas veces bendecimos a muchas personas y descuidamos un poco a nuestros hijos, pero yo creo que Dios nos va enseñando. Dios nos va enseñando en el camino porque ellos no pidieron ser hijos de pastores. Sí, La verdad es esa. así es. O sea, nosotros escogimos el llamado que Dios tiene, porque yo estoy firmemente claro en este aspecto que el llamado no es ninguna profesión, sino el pastorado no es ninguna profesión, es un llamado y una convicción de uno hacia. Pero ellos no escogieron ser hijos de pastores. Pero nosotros como padres, como familia, tenemos que acompañarlo a ellos para que no se sientan decepcionados del ministerio que el Señor lo ha llamado. ¿Qué dicen ahora tus hijas del pastorado? Bueno, ahora en el pastorado hay algo importante que nosotros desde el inicio tratamos con mi esposa de mostrar lo que éramos en la iglesia, mostrarlo en casa. Como toda familia tuvimos tal vez errores, cometimos muchas situaciones con nuestra hija mayor más que nada, pero hay algo que ella nunca podrá decirnos a nosotros que no lo vio. Era de que no amábamos a Dios, así como lo amábamos acá en la iglesia en casa. Siempre buscando al Señor en la casa, buscando al Señor, tratando de llevar un hogar en paz. Entonces ella eso lo tiene muy presente en su corazón. Entonces, como padres, tal vez pudimos fallar en ciertas cosas, pero el amor de Dios que estaba en nuestra casa le hace entender a ella que nosotros éramos genuinos. Y ahora, en esta etapa de pastores, antes de nosotros asumir este tiempo, esta responsabilidad, nosotros conversamos con ellas y ellas sabían que Dios tenía esto para nosotros y ellas aceptaron. Y hoy por hoy ellas nos acompañan, siguen con nosotros. Como jóvenes que son, yo sé que tendrán sus luchas y todo, pero yo sé que lo hacen por amor y nos acompañan y nosotros contentos por eso. Ahora, antes de ser llamados de pastorado, yo recuerdo muy bien que ustedes asumieron el liderazgo de parejas. ¿Cómo les fue en eso? ¿Qué tal? ¿Cuál fue la experiencia que vivieron? ¿Qué les ayudó? Porque ustedes estaban al frente de las familias de Peniel, Sí. de las parejas de Peniel. ¿Qué aprendieron? ¿Qué tal fue esa experiencia con eso? Sí, bueno, para nosotros poder compartir algo con las parejas, obviamente Dios nos llevó por un camino donde nosotros veníamos el conflicto del matrimonio. Antes de llegar a Cristo tuvimos nosotros esa situación, estuvimos al borde de la separación y en una de las áreas que el Señor nos restauró con poder y vimos su gracia, su misericordia, fue en nuestro hogar, fue en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces, cuando recibimos nosotros las charlas de Family Life y los matrimonios, también eso lo fortaleció más todavía. Con el tiempo estuvimos al frente de las parejas, entonces se fue sumando todo. El pasado que tuvimos difícil, la preparación que tuvimos en el camino, la experiencia con Dios de la restauración, y ahora con las parejas se sumó, pues obviamente, escuchar personas con situaciones distintas, peor o iguales a las que nosotros pasamos, pero es un tiempo bonito porque cuando uno puede aconsejar y acompañar a alguien desde la experiencia y de lo vivido, yo creo que eso también es de bendición para las personas. Entonces la gente se identificó mucho con nosotros. Yo recuerdo un caso muy puntual. Teníamos una pareja de casa de bendición y ellos estaban también a punto de separarse. Y la esposa me dice, líder, yo ya no sé qué hacer, no, estoy a punto de separarme. Y Dios nos usó para poder conversar con este hombre y pudieron restaurar su familia, restaurar su matrimonio y hoy también son líderes de casa de bendición. Entonces yo creo que Dios te va a usar en esa área que tú tuviste, esa lucha, y en esa misma área Dios te va a usar con poder. Ahora, porque no solamente fuiste líder de familia, también fuiste parte del equipo de trabajo. Tuviste una red de casa de bendición, o sea, ya te volviste algo para ti, una pasión levantar casa de bendición. Ahora, en ese tiempo, ¿qué tiempo más o menos tuviste como parte del equipo? Fue bastante tiempo. Sí, fue unos 8 o 10 años. Ahora, ¿cómo fue el poder soltarte de eso de ser parte del equipo en la iglesia, ir a tomar una iglesia que estaba formándose? ¿Qué hubo dentro de ti? O sea, me imagino que hubo esa lucha. Me gustaría que lo explicaras porque hay mucha gente que quizás está cómodo en el lugar donde está, pero Dios lo está llamando a otro lado, pero no quiere soltar esa comodidad por ir a algo que se está formando. Así es. Bueno, esto es increíble porque nosotros tuvimos un tiempo en el liderazgo, empezamos con Casa de Bendición, pero tuvimos un promedio de 3 a 4 años donde de cierto modo éramos infructuosos porque no podíamos tener un líder.
Y usted sabe que el objetivo es levantar más líderes, discípulos que amen a Dios y que continúen con la obra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces nosotros teníamos esa lucha porque la gente venía, pero no podíamos nosotros marcar un discípulo que se levante como líder. Y estuvimos 3 o 4 años. Pero ya fue en el 4.º año que el Señor nos entregó una pareja que comenzó a buscar a Dios, a amar a Dios, y se levanta como líder. Y es como que nosotros rompimos allí ese bloqueo de no poder multiplicarnos en más líderes. De ahí empezamos con esa casa de bendición. Luego al año abrimos otra casa de bendición y ahí fuimos abriendo un total de 7, 8 casas de bendición, ya cuando teníamos 10 años ya como líderes. Entonces fue un tiempo de desafío, fue un tiempo bonito, fue un tiempo de mucho aprendizaje, de poder impartir y poder formar discípulos. Y en el momento que nos llaman a pastorear, a tomar una iglesia que estaba ahora en un tiempo de crecimiento o estaba iniciando prácticamente de nuevo, soltar eso, obviamente que uno tiene ese sentimiento. Gente que nos decía a nosotros, mi hermano, líder, y ahora nos va a dejar. Y uno tiene ese sentimiento con la gente porque uno ama a las personas. Esa pasión conectado con ellos, uno lo impulsa cada día. Pero yo sabía que Dios siempre nos va a llevar a más. Dios nos va a llevar a más. O sea, Dios no nos puede dejar en el mismo lugar. Entonces, aparte también tuvimos un tiempo de preparación yendo a Yaguachi, o sea, fueron casi 2 años, donde también ya teníamos nuestro corazón conectado con las personas allá. Y sabíamos que había una oportunidad de formar más personas en ese lugar también. Entonces, es compartido el sentimiento. Yo te entiendo, yo te comprendo mucho porque cuando yo decidí venir a pastorear Peniel en los inicios, o sea, había mucha probabilidad de que yo pueda ser el nuevo pastor de jóvenes del centro evangelístico, donde yo era en mi iglesia. Pero decidí dejar eso para venir a pastorear Peniel. O sea, yo entiendo ese sentimiento, pero cuando tú tienes un llamado de parte de Dios y el apoyo de tu pastor, o sea, entiendes que Dios está en medio. Eso es importante. O sea, es importantísimo porque yo me acuerdo que mi pastor vino, nos bendijo, nos levantó la iglesia, nos dejó formado la iglesia y ya. Entonces entendí que Dios estaba allí. Entonces yo me imagino que me imagino que también tenías ese sentimiento, pero al de entender que, bueno, los pastores están allí, pues vamos a levantar. Ahora, cuando tú asumes el pastorado, porque ya ahora ya el asunto ya es que antes ibas una vez cada mes, una semana, porque éramos 5 grupos. Así es. Pero ahora ya tocaba irte todas las semanas. Todas las semanas. Y ahora no era desprendido de la iglesia donde te criaste y ahora a dar. ¿Cómo fue eso? Me gustaría saber cómo fue. Sí, fue una transición muy bonita. Sabíamos el desafío que se venía porque, como usted dice, hay una cuestión, predicar y llevar un mensaje el jueves, domingo, cada 5 semanas, pero ahora despiertas y sabes que tienes que estar el jueves, el domingo y de largo. Entonces es distinto. Pero cuando uno tiene ese llamado y tiene ese deseo de realmente servir al Señor en esa área, de poder bendecir a las familias, entonces lo que pudiera ser difícil, uno lo hace llevadero junto con el Señor. El Señor nos va ayudando realmente. Obviamente toca organizar tiempo, organizar la familia. Había muchas cosas en el trabajo que había que organizar, aunque tenemos un trabajo independiente con mi familia, pero usted sabe que en estos tiempos lo que uno más busca es trabajar para poder sostener la familia, pero ahora había que sacrificar muchas cosas. Pero el Señor es bueno y sabe cómo hace las cosas. Y si bien es cierto, al comienzo nos costaba y puede ser que todo el tiempo sea difícil, pero esa pasión de servir al Señor y de poder contribuir con la familia, de poder bendecir a la gente, yo creo que eso a uno lo ayuda a permanecer contra todo pronóstico. Dijiste algo muy importante allí, me llama mucho la atención esta parte y me impacta mucho, es la parte de sacrificio. Mucha gente quiere las cosas pero sin sacrificio. O sea, yo quiero que Dios me bendiga, que me dé un carro, pero no hay sacrificio. Yo quiero que Dios me dé un liderazgo, pero no hay sacrificio. O sea, y qué importante que tocaste ese tema. O sea, el pastorado se logra con sacrificio. Por si acaso, para las personas que vayan a interpretar mal, no es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero nosotros como seres humanos tenemos que sacrificar ciertas cosas en nuestra vida como para tomar un liderazgo y un pastorado y poder edificar familias, porque tú no vas a edificar más que familias. Entonces, por ejemplo, tú sacrificaste muchas cosas, ya sacrificaste otras cosas para poder estar allá en Yaguachi. Ahora estás trabajando con familias, porque bueno, yo he estado en Yaguachi y veo cómo ha crecido la iglesia, ahora voy, pues impresionante de ver ahí la iglesia llena, o sea, me gusta mucho eso y me siento muy feliz con él. Ahora, ¿cómo es trabajar con familias que ya están exclusivamente bajo tu cobertura?
Claro, o sea, ahí es algo distinto porque obviamente estás con ellos todo el tiempo y la gente tiene una demanda con uno, porque la gente sabe que cualquier situación llama al pastor, pregunta al pastor, un consejo al pastor, el mensaje, pastor, tengo esta situación, pastor, esta situación me está sucediendo con mi esposo, con mi hijo, estoy enfermo, entonces todas esas cosas ya se vuelven más habituales para uno. Entonces, pero esa parte que usted topaba delante del sacrificio, yo recuerdo mucho las palabras de Pablo que leía en estos días, y él decía que él vino a completar de cierto modo los sufrimientos que Cristo llevó hasta la cruz. Entonces, no porque sea necesario, porque el sacrificio de Cristo fue completo, pero lo que Pablo nos enseña es que cuando tú quieres bendecir a la gente, vas a sacrificar muchas cosas con tal de que la obra continúe. Y nosotros, entendiendo que esas familias ahora están ahí, nos aman, están con nosotros cada semana, nosotros vamos a hacer lo que sea con tal de bendecirlos a ellos. Y Pablo dice, y si algún sacrificio faltaba, aquí está mi cuerpo, dice Pablo. Así es. Aquí está mi cuerpo. Es increíble cómo Pablo trabaja incansablemente por la obra del Señor. Y es el ejemplo para nosotros, un ejemplo vivo de poder trabajar incansablemente por la obra del Señor. De hecho, el apóstol Pablo, él mismo dice que él está dispuesto a morir aún por la causa de Cristo. Así es. Y es por qué, por agradecimiento, porque valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, trabajar con familias, ahora es el pastor directo, porque a mí me gusta respetar mucho, aunque Peniel Yaguachi está bajo la cobertura de Peniel de Guayaquil. Me gusta respetar mucho. Yo siempre le digo cuando voy a predicar allá, él es su pastor, yo soy el pastor general de él, pero yo siempre respeto ese orden. Entonces, ahora te toca que recibir las llamadas todo el tiempo. Sí. Ahora toca saborear lo que un día no saboreaste, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es satisfactorio, Es satisfactorio, sí. porque ves a las familias crecer. Así es, sí. Y vemos mucho avance en las familias. Hay muchos testimonios de personas que decían, no, la verdad que mi esposo no venía, pero desde que llegaron ustedes, el Señor ha traído una gracia y ahora mi esposo quiere venir. Entonces eso lo llena a uno, de poder saber de que si vale la pena el sacrificio con la familia. Usted sabe que muchas veces se duerme menos horas, a veces no se come debidamente. Son cosas que uno tiene que ir corrigiendo con el tiempo, pero uno lo hace con amor por la gente. Y la gente lo percibe. Y cuando uno ve el crecimiento, ve que se añaden más familias. En estos días, este año llegó una familia así mismo nueva que trajo a otra familia. Entonces eso a uno le da satisfacción de saber de que Dios nos puede usar en su misericordia para compartir algo bueno con la gente que tanto lo necesita. Ahora, es importante algo que tú dices y vale recalcarlo. Muchas veces uno duerme menos, sacrifica más. Y uno, porque por ejemplo en el caso nuestro, creo que fue a los 8 años o 9 años que recién nos tomamos unas vacaciones. Entonces, la gente que piensa, vayan escuchando a la gente que piensa que el pastorado es que se lleva los diezmos y tal, vaya entendiendo que si tú ves que la iglesia crece, es por gracia y misericordia del Señor, pero el pastor ha sacrificado muchas cosas. Así. La pastora o la familia pastoral, la familia ha sacrificado muchas cosas. Y cuando veas que tu pastor se está yendo de vacaciones, está yendo a la playa, no lo juzgues, no lo critiques, más bien bendícelo y dale una ofrenda para que vaya. Así debe ser. Porque hay mucho tiempo, hablamos de sacrificio, tú vas de Guayaquil a Yaguachi, no es que vives en Yaguachi. Entonces, y la recompensa sería esa, ¿no? De que el pueblo valore lo que el pastor hace. Para ir concluyendo, Daniel, ¿qué recomendación dirías a aquellos que quizás están allí tímidos, sin querer servir al Señor, pensando que hay un compromiso, que no sé, que me van a poner a hacer? ¿Qué le recomendarías a ellos? Bueno, o sea, le podemos recomendar primero que aviven ese amor y esa pasión por el Señor. Porque yo sé que hay mucha gente que sirve a Dios, pero como hablábamos al inicio, lo ven como una carga, lo ven como un compromiso. Pero si la gente recuerda de que el Señor se entregó en la cruz con pasión y con amor por nosotros, entonces eso nos va a motivar a nosotros a servirle. Y yo quiero que la gente avive ese fuego, ese amor por Dios, porque servir a Dios sin amor no tiene mucha bendición. Entonces, primero que vuelvan ese primer amor y que entiendan que el Señor murió en la cruz para darles un propósito. Yo creo que Dios no nos llamó para estar todo el tiempo allí recibiendo. Cada
cada persona tiene un propósito en diferentes áreas. Todo, dice la Biblia, su multiforme gracia. No todos somos iguales, no todos van a servir en la misma área. Tal vez no todos van a ser líderes de casa de bendición, no todos van a ser músicos. Pero yo tengo algo, una convicción de que sí tienen un propósito en Dios. Porque el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, dice, una gracia especial. Él nos ha bautizado con su Espíritu, nos ha llenado de su presencia para servirlo a Él. Y la persona que sirve a Dios va a hallar propósito en su vida. Esa persona va a estar alejada de todas cosas malas porque sabe que va a tener que dar cuenta en eso que Dios ha puesto en su corazón. Mira, antes de terminar me estaba acordando de algo. Bueno, Evita, tu segunda hija, nació aquí, o sea, no es que nació aquí en la iglesia, Sí, sí, nació en la maternidad, pero ella nació acá. Y ella con Valesquita, que es tu hija mayor, están sirviendo con ustedes en Yaguachi. Sí, sí, gracias al Señor están sirviendo, nos ayudan muchísimo. Evita, ¿qué edad tiene? 12 cumplió recién. 12 años y es maestra de escuela bíblica. Es maestra de escuela bíblica, sí. Bueno, ayudante está bien. Ayudante. Sí. Pero 12 años. Y ella obviamente ama el servir, porque yo he visto eso. Valesca también. Así que qué importante es que, mire, cómo la familia se involucra en el servicio. Háblanos un poco de eso antes de terminar, de dar el fin a esto. Háblanos un poco de esto. ¿Cómo involucraste a que tus hijas se enamoren del servicio a Dios? Porque como familia es importante. Sí, bueno, yo bendigo a los hermanos, por ejemplo, de la iglesia allá en Peniel Yaguachi, de todos los colaboradores con nosotros porque son muy útiles, pero también no puedo desmerecer la ayuda que dan mis hijos, da mi esposa. Por ejemplo, usted sabe que en estos días mi esposa está pasando por un tema de salud y en estas semanas es donde yo más he visto el apoyo de mis hijas. Mi hija en el tema de multimedia, ayudándonos con todo ese tema de multimedia, mi hija pequeña imprimiendo tareas, mandando mensajes a los hermanos. Ahora yo puedo ver que si ella no hubiera estado involucrada en el servicio, yo no pudiera ahorita seguir al frente con todas las cosas. Entonces yo veo que es muy importante de que nuestros hijos se involucren. Y desde el inicio ellos nos dijeron, papá, nosotros les vamos a ayudar. Algo, por ejemplo, muy importante, pastor. Nosotros acá usted sabe que siempre veníamos, en un caso los domingos, veníamos el segundo culto. Porque trabajamos siempre de lunes a sábado, el domingo se dormía un poco más y veníamos al segundo culto. Pero ahora es distinto. Todos los domingos ya tienen que madrugar con nosotros. 7:30 tenemos que salir, 7:45 de aquí de Guayaquil para llegar temprano a Yaguachi. Entonces ellas todos los domingos madrugan con nosotros para servir a Dios y tal vez al inicio les costaba, pero ahora ellas dicen, papá, tranquilo, nos vamos con usted. Mañana mismo me toca viajar con ellas son mi ayuda, están con nosotros ahí sirviendo y yo le doy gracias a Dios por eso, es muy importante. Qué importante, qué lindo ver cómo la familia le sirve al Señor, porque es nuestro deseo. Yo no sé, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, así que es lo que nosotros estamos queriendo hacer. Yo y mi familia le vamos a servir al Señor hasta que Cristo venga. Y me agrada esto, me agrada mucho el haber conversado contigo, Dani, de ver cómo estás trabajando, cómo estás creciendo. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia. Los amo mucho, sabes que son parte de nosotros, parte de mi familia, parte de nosotros. Así que queremos despedirnos, no sé, tus últimas palabras de despedida. Sí, bueno, les agradecemos por acompañarnos en este tiempo. Amamos las familias, los amamos, los bendecimos y recuerden que el Señor quiere hacer grandes cosas con ustedes, así como lo está haciendo con nosotros. Oren por los pastores, oren por la familia pastoral, que mucho lo necesitamos para que podamos estar mucho tiempo más con ustedes. Los bendecimos de todo corazón. El anhelo de cada familia pastoral es que las familias crezcan también. Los queremos mucho. Muy bien, Dios te bendiga, Dios te guarde. Queremos decirte... si quieres que oremos por ti, escríbenos en los comentarios, dinos la petición de oración que también estaremos orando por ti. Y quiero decirte, si este mensaje te aportó valor, suscríbete y forma parte de esta comunidad que está creciendo con un propósito. Comparte este episodio con alguien que lo necesita. Cuéntame en los comentarios si quieres algún tema que tratemos en especial. Alguno que diga, pastor, me gustaría que traten este tema allí. Lo estaremos haciendo. Envíanos mensajes. También estaremos respondiéndote a los mensajes por interno. Y recuerda algo, recuerda siempre esto en tu corazón. Nunca te olvides, Dios jamás te obliga. Tú decides al final de todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta un próximo episodio. Chao. Dios le bendiga.